Nada, buenos días. Bienvenidos a este webinar focalizado un poco con toda la parte de backup, cloud y disaster recovery y un poco cómo proteger nuestros datos en entornos productivos, en entornos cloud. La idea un poco es hacer una pequeña introducción de cuáles serían los retos actuales en el entorno de lo que sería la protección de datos y luego ofrecer unas pinceladas de las diferentes tecnologías que desde Verne y de base 10 en este caso podemos ofreceros y que tenemos disponibles y que estamos ya utilizando desde hace mucho tiempo con diferentes clientes. Pues nada, el título de la ponencia es Backup Cloud. Es un título bastante genérico, pero vamos a hablar de alguna cosita más aparte de backup. Yo soy Alejandro Suárez, director de Sistemas y Seguridad e Infraestructura y hay algunas cosas más aquí debajo, pero al final hay que acortar un poco el nombre, entonces lo dejamos en director de Sistemas y Seguridad dentro de la parte de Verne Group. Con la incorporación de la compañía Base 10 dentro de Verne, la parte de Verne TIC o Verne Group que asumo yo es la relacionada sobre todo con la parte de sistemas, seguridad, infraestructuras y diferentes tecnologías como cloud que iremos sumando y que estamos sumando al portfolio. Nuestro eslogan, transformando tecnología en soluciones, está un poco orientado a que, pues bueno, hay un montón de soluciones, es muy fácil hablar de un montón de ellas, pero lo que al final nos gusta es asentarlas, proporcionar soluciones verticales y soluciones muy adaptadas a cada una de las necesidades del negocio y luego, pues, por supuesto, exportarlas al resto de clientes. Si una solución ha funcionado en un cliente, pues, oye, por qué no exportarla a otro cliente y aportar todo ese expertise dentro de las posibles cosas y que nos hayamos podido encontrar en cuanto al despliegue de la misma solución, ¿no? Este será un poco el índice que vamos a tratar, una pequeña introducción de compañía, muy rápida. Disculpad un momento. Disculpar un momento. Perdón, es que tenía el correo. Se ve la pantalla, entiendo. Sí. Este sería un poco el índice que vamos a tratar, una pequeña introducción de compañía. Luego retos actuales en cuanto a, sobre todo, a la parte de seguridad de datos. Y un par de soluciones o tres que queremos presentaros. Soluciones que ya llevamos muchísimo tiempo implantando en clientes y que son soluciones muy escalables, muy sencillas de configurar, que proporcionan una seguridad adicional a vuestros sistemas y a vuestros datos y que aparte de esto, pues bueno, pueden proporcionar diferentes escenarios alternativos a lo que puede ser un simple backup, como es la solución de Disaster Recovery o backup de Office 365. Y luego dejaremos un pequeño tiempo para los ruegos y preguntas y bueno, si queda alguna pregunta sin contestar, pues no hay ningún problema. Luego nos ponemos en contacto con vosotros, mandamos un correo y lo aclaramos. Verne Group es una compañía que nació en Alicante en 1979 y ha ido creciendo. Es una compañía que estuvo focalizada sobre todo en la parte de telco para soporte a grandes proveedores de Telefónica, Vodafone, este tipo de proveedores. En 2018, en 2016 nace lo que llamamos Verne Technology Group, donde ya empezamos a añadir un componente tecnológico a todo lo que sería el despliegue de cableado, soluciones de Wi-Fi y la parte de 3G, fibra óptica. Y con el nacimiento de esta compañía lo que nos focalizamos es sobre todo en la parte de ciberseguridad. Disponemos de un SOC, de un NOC y gente muy potente en la parte de ciber y despliegues de infraestructura, sobre todo en entornos de Wi-Fi y de cableado estructurado, donde tenemos muchísima experiencia haciendo despliegues muy importantes a nivel nacional y donde hay mucho knowledge, mucho expertise. Y en 2019 y arrancando también 2020 se incorporan a lo que es Verne Group diferentes compañías como es Base 10, Alfiltech, Grupo AZ y SolidQ. Las cifras del grupo, bueno, pues más de 1.600 empleados, 145 millones de facturación para este año, más de 20 millones en la parte TIC y bueno, una gran experiencia en el sector y muchísima plantilla en todo lo que es la Comunidad Valenciana, más de 950 empleados.
una empresa local de la Comunidad Valenciana, pero que tiene una gran expansión internacional. Estamos trabajando en Marruecos, estamos trabajando en Alemania con despliegues de fibra también. Y bueno, hay una gran visión en cuanto a la expansión internacional de la compañía. Si nos centramos un poco en la parte de Verne IT o Verne Group, sobre todo en la vertiente de Verne IT, tenemos 4 compañías, lo que ya era Verne TIC, que como os he comentado, muy focalizada en temas de seguridad y de despliegues de infraestructuras. Base 10, aportando toda nuestra experiencia de más de 25 años en toda la parte de sistemas, con grandes certificaciones y mucho expertise en soluciones de VMware, de BIM, de DLMC. AZ, una empresa que está muy focalizada en todo lo que es desarrollo de soluciones empresariales, sobre todo de la mano de SAGE. Y SolidQ es un partner muy potente, un Gold Partner de Microsoft, muy especialista en soluciones de Machine Learning, inteligencia artificial, Business Intelligence. Yo creo que se ha creado un grupo muy potente, con marcas muy reconocidas y muy potentes, y que os podemos ofrecer soluciones tecnológicamente muy a la vanguardia y con mucho sentido y con un crecimiento muy controlado. Esta es una foto donde cada una de estas compañías ofrece servicios específicos, desde la parte de sistemas y cloud hasta la parte de Big Data, software empresarial y toda la parte de comunicaciones. Servicios globales, lo que os comento, desde toda la parte de servicios gestionados, comunicaciones, sistemas, seguridad, consultoría tecnológica. Estamos añadiendo cada día a estos portfolios soluciones diferentes, IoT, soluciones muy específicas de desarrollo, ampliando el portfolio de toda la parte de cloud con la experiencia de SolidQ y la de Base 10. Seguridad es uno de los pilares fundamentales en la compañía, con potenciando toda nuestra tecnología propia. Bueno, un abanico global donde, respaldado de diferentes partners, queremos daros unos servicios y unas soluciones globales que creo que pueden complementar muy bien las necesidades de cada una de las compañías hoy en día. Bueno, como introducción rápida de la compañía, para que sepáis un poco números y a qué nos dedicamos. Y ahora empezamos un poco a hablar ya de la parte de seguridad y de backup, que es lo que nos concierne para el webinar de hoy. Seguridad es una cosa súper importante, como sabéis, por eso os estaba comentando antes la parte de ciber, y gracias a que debemos afrontar los retos actuales en cuanto a la parte de seguridad. Una de las cosas súper fundamentales es, desde luego, proteger nuestra propiedad intelectual, nuestros datos, los datos de los usuarios, los datos de la compañía, frente a los posibles ataques, los posibles retos que se nos plantean hoy en día en toda la parte de seguridad. He querido poner aquí a nuestro amigo Bruce Lee, ¿no? Porque al final tiene el eslogan de Be Water, my friend. ¿Por qué digo esto? Porque al final cada día van saliendo técnicas nuevas de ataque, cada día van saliendo retos nuevos de que tenemos que afrontar tanto los CIOs como los responsables de informática, y al final nos tenemos que adaptar, ¿no? Tenemos que ser como el agua que no está en una botella o en una taza de té, ¿no? Entonces, un poco el eslogan sería el de nuestro amigo Bruce Lee. ¿Qué retos actuales tenemos? Malware, uno de los principales. Ataques muy dirigidos, muy potentes, con técnicas muy complejas y que al final hace que perdamos información, que nuestros datos no estén disponibles y que la reputación de la compañía se vea afectada. Es uno de los retos actuales. Malware con diferentes sabores, diferentes nombres, pero al final está todo dentro de este paraguas de hackers que están intentando robar información y cifrarla. Toda la parte de pérdida de información, esto ha sido una cosa que desde el inicio de IT ha estado sucediendo, fallos de mecanismos, fallos de discos duros, fallos de data centers, borrado accidental de datos, borrado de datos por parte del usuario de forma accidental o intencionada, pérdida de información por no tener una ubicación global y protegida para guardar nuestros datos. Bueno, es un reto al que nos enfrentamos, pero que nos venimos enfrentando desde hace muchísimo tiempo. Luego, un tema muy importante es la fiabilidad. La fiabilidad de dónde estamos poniendo nuestros datos. Me encuentro muchísimos clientes que
que están guardando datos en plataformas que no son del todo fiables. Son métodos muy tradicionales, métodos que tienen unos tiempos de restauración y también de acceso a datos y de fiabilidad que no son muy altos. Bueno, aquí tenemos tecnologías y tenemos soluciones que nos pueden ayudar a proporcionar una mayor protección a todo este tipo de datos, y yo creo que tenemos que sacar partido de ellas y sobre todo conocerlas, ¿no? Y luego la parte de costes. Al final, almacenar datos, almacenar información sensible tiene un coste que es muy alto, y debemos también evaluarlo. Muchas veces es una muy buena alternativa mover datos fuera de la compañía en soluciones de archivado de largo periodo, donde el acceso es muy esporádico, y gracias a diferentes tecnologías de archivado donde podemos establecer pues datos que no han sido accedidos en cierto tiempo, muévelos a una capa inferior, mucho más económica, o incluso archivado de datos definitivo. Bueno, lo tenemos que poner encima de la mesa y intentar todas estas pequeñas setas que vamos montando dentro de nuestra compañía para poder afrontar estos retos, pues tenerlo todo de una forma centralizada y que sea fiable y que nos proporcione protección. El primer punto es el ransomware. Muchas veces creemos que mediante técnicas simples, como por ejemplo activar el shadow copy. Sabéis que shadow copy se activa tanto en soluciones cloud como en soluciones locales de Windows, por ejemplo. Shadow copy se basa en el VSS de Microsoft, y lo que nos permite es tener fotos de nuestra información a nivel de carpeta, a nivel de file system, y nos da una extra de protección, que es una muy buena solución. Pero hoy en día las técnicas avanzadas de ransomware son capaces incluso de borrar y desactivar estos shadow copies. Los shadow copies crean unas copias que no son visibles de nuestra información, que se pueden activar de una forma muy sencilla. Esto no es nada nuevo, estaba ya en Windows XP. Y lo único, mostraros, por ejemplo, un código de borrado y desactivación de shadow copy a través de un ransomware con el que podéis estar infectados. Es decir, el shadow copy nunca sustituiría una solución de backup. Sí que es una medida más que podemos aplicar en nuestro entorno, pero desde luego no es una solución definitiva, ni mucho menos para proteger los datos, más sabiendo que los nuevos ransomware y los nuevos tipos de bichos pues son capaces de desactivarlo. Entonces, aquí con esto lo que os quiero decir es que al final necesitamos buscar métodos fiables y métodos que sean invulnerables, ¿eh? Todas las medidas de protección que podamos incorporar son bienvenidas, pero saber que no son únicas, que tenemos que siempre hablar de la seguridad desde el inicio, y una seguridad que esté en diferentes capas y que nos proporcione protección en diferentes capas. Vale. Eh, ¿Backup de qué? Toda la parte de IoT. Industria 4.0, IoT, múltiples fuentes de datos en fábricas, en diferentes entornos. Toda esa información, ¿quién la puede proteger? ¿Cómo la vamos a proteger? ¿Tenemos medidas para hacerlo? Al final, todo este tipo de soluciones muchas veces son soluciones como silos, ¿no?, que estamos implementando en nuestra compañía, donde no tenemos mucha visibilidad porque tampoco conocemos qué hay detrás de eso. No sabemos muy bien si este ordenador que está controlando una línea de producción, los datos a los que está atacando son locales porque tiene una pequeña base de datos, o cómo se están protegiendo. Bueno, al final hay que buscar también una solución que complemente toda la protección de estos retos a los que nos enfrentamos, como el IoT. Active Directory, políticas, borrado accidental de usuarios, borrado de contenedores, toda la parte de Active Directory. Luego, toda la parte del destino de backup. Aquí abajo podéis ver un poco la correlación de eventos, o la correlación de situaciones que pasan cuando entra un ransomware como Ryuk, que al final lo que los atacantes hoy en día ya no es simplemente que manden un correo electrónico con un phishing y que inmediatamente cifre nuestra red. No, actualmente el malware queda trabajando en la red corporativa, tiene mecanismos para hacerse con usuarios y passwords de administrador, de usuarios con privilegios elevados, y en el momento que tienen ya este control,
se conectan a las unidades de almacenamiento donde podemos tener nuestros file systems, nuestros backups, son borrados, o sea, esto se está haciendo hoy en día y hemos tenido casos de clientes que les ha pasado, o sea, el atacante establece una conexión y borra los backups. ¿Por qué? Porque los métodos y las plataformas que tenemos donde están almacenándose estos backups no son plataformas que estén protegidas contra este tipo de ataques, están utilizando protocolos comunes, como puede ser NFS, SMB, donde son fácilmente atacables. Nosotros siempre proponemos disponer de una plataforma que sea invulnerable a cualquier tipo de ataque, con protocolos propietarios, con medidas de protección adicionales, con papeleras de reciclaje que no sean accesibles desde fuera. Hemos visto casos en los que los atacantes se han conectado a la solución de backup y desde la solución de backup han lanzado el borrado de los backups, con lo que la información que había en los diferentes sistemas de backup ha sido borrada, no ha habido posibilidad de restauración. Los ataques se están complicando cada día más y tenemos que buscar soluciones que nos permitan tener los datos salvaguardados y protegidos. Y una de estas soluciones, desde luego, es el Backup Cloud que os ofreceremos a continuación, o destinos de backup como pueden ser soluciones de deduplicación a disco como DLMC Data Domain y diferentes soluciones que implementan mecanismos ya de protección frente a este tipo de ataques. Esto que os cuento no es ciencia ficción, esto ha pasado y hemos tenido casos que les ha pasado esto y ha sido un problema y han podido desde luego recuperarse gracias a backup en el cloud o a mecanismos de backup en disco que eran resilientes frente a este tipo de ataques. Toda la parte de Office 365, luego hablaremos un poquito. Microsoft tiene unas responsabilidades en cuanto a la protección de datos, pero no son todas. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de protección de datos de toda la parte de Office 365, de SharePoint, de las carpetas, de OneDrive, de los correos electrónicos. Tenemos que saber cómo funciona, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra exposición al riesgo y frente a ello tomar determinaciones de cómo protegerlo y de qué forma. Y luego también toda la parte de sustracción de información de backup. ¿Con esto qué me refiero? Con esto me refiero que al final nosotros tenemos una información que está siendo almacenada de una forma definitiva o no en medios de backup que pueden ser locales o externos, pero al final también podemos sufrir un ataque de un hacker que acceda a este backup y que borre la información. O sea, los hackers no solo atacan a la fuente viva de información, sino que se puede acceder a una información de backup donde muchas veces pensamos que este tipo de ataque no se puede sufrir y sí que se va a sufrir y de ahí pueden extraer cualquier tipo de información de la compañía, información de empleados, de facturación, de clientes, información de propiedad intelectual. Todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta y que a veces parecen un poco fantásticas. Esto a mí no me va a pasar, pero esto está pasando en el día a día y debemos ser conscientes. Y también trasladaros que la necesidad de inversión que debemos hacer para esto no es muy alta y la tranquilidad que nos va a dar va a ser grandísima. Aquí os hemos querido pintar costes directos e indirectos. Esto me ha ayudado mi amigo Kino para hacerlo, pero la verdad es que hay un montón de costes. Si os podéis a pensar, muchas veces dices, bueno, pierdo datos, pues las horas que tengo que dedicar, no sé, las horas de productividad, pero es que hay costes de pérdida de ingresos previstos porque no he podido estar trabajando durante ese tiempo, las oportunidades que no he podido generar durante ese tiempo porque no he estado trabajando, clientes potenciales perdidos, el coste de la identificación y detección del problema, cómo resolverlo, cómo reponer o reparar todo el equipamiento, la pérdida de productividad y luego una cosa muy importante, la imagen y reputación empresarial. El único coste que tal vez no podamos medir aquí es el de la imagen y reputación empresarial y es uno de los más importantes. Cuando tengáis que hacer la elección de un proveedor cloud, hay una serie de checkpoints que debéis revisar en cuanto a en cuanto a la parte de seguridad, sobre todo la parte de certificaciones, esquema nacional de seguridad y luego sobre todo cómo se reacciona cuando hay un ataque o un borrado de información o una pérdida de información, cómo se reporta. Todo esto es muy importante cuando tengáis que elegir un proveedor cloud y es importante porque al final es información que vosotros necesitáis saber, ¿no? Al final vuestros datos están ahí.
ha habido un repunte de casos brutal y cada vez va a haber más, ¿no? Por eso he querido poner aquí, viene para quedarse, no es una cosa temporal, es una cosa que va a seguir pasando y tenemos que estar protegidos. Igual que estamos invirtiendo en la compra de equipos en nuestra compañía, pues debemos invertir en seguridad. Ya que os pongo algunos casos de cosas que están pasando últimamente que tampoco hace falta que os las recuerde porque ya lo veis diariamente, ¿no? Pero que sepáis que esto ha venido para quedarse y cada vez van a haber más tipos de ataques, más tipos de malwares y más difíciles de controlar porque las técnicas cada vez son más depuradas. Una de las cosas muy importantes, desde luego, es definir los SLAs, ¿no? Nosotros al final, para cada tipo de servicio, sea un servicio que esté en producción o sea un servicio que puede ser el backup, debemos definir cómo queremos proteger esta información y cuánta información estoy dispuesto a perder y cuánto tiempo necesito para poder restaurar esta información. Son cosas totalmente distintas. Entonces, cuando hablamos de un backup o una protección de datos en la propia compañía, el enfoque es totalmente distinto de lo que puede ser una protección en cloud. ¿Por qué? Porque los RPOs y RTOs pues al final crecen. El tiempo, o sea, la cantidad de datos que puedo almacenar en local y la diferencia de tiempo entre uno y otro es mucho menor de la que voy a tener en el cloud. En el cloud no voy a poder tener un backup cada minuto o cada 15 minutos. Muchas veces no es posible, ¿no? Localmente sí. Y luego el tiempo de recuperación, bueno, recuperar, hoy en día tenemos anchos de banda muy grandes, tenemos mecanismos para recuperar la información de una forma muy rápida, pero bueno, un backup en el cloud, el acceso al backup siempre es un poco más lento que un backup local. Por eso os queremos transmitir luego un poco las reglas a seguir y nuestras recomendaciones en cuanto a una protección coherente. Es decir, nosotros cuándo accederemos a restaurar datos de un backup fuera, en este caso del cloud, cuando tengamos un problema grave de que este backup haya desaparecido en la compañía, haya habido un desastre total y hayamos perdido toda la infraestructura, o cuando hayamos tenido un ataque, por ejemplo, de un malware, ¿no? En este caso sí que tenemos que acceder al backup en el cloud y tenemos que medir muy bien qué capacidad y qué tiempos tengo, tanto de el tiempo que voy a necesitar para recuperar esos datos, como la cantidad de datos que estoy dispuesto a perder, ¿vale? Porque al final los backups, si los hacéis, por ejemplo, cada 12 horas, pues sabéis que como máximo vais a perder 12 horas. Pero bueno, ante un fallo global de una infraestructura total en una compañía, pues 12 horas a lo mejor es una cosa asumible, ¿no? Todas estas cosas hay que valorarlas, hay que hacer un plan de continuidad de negocio y quedarnos también con la idea de que el backup es la única solución cuando todo lo demás nos ha fallado, ¿vale? Cuando esta protección local, estos snapshots, estas protecciones en la propia cabina fallan, pues al final tenemos que ir al backup, ¿vale? Entonces debemos definir los SLAs y tener muy claros estos conceptos. Bueno, quería hacer una pequeña introducción, un poco de concienciación. Yo creo que no hace falta muchas de las cosas que ya os he contado, ya las sabéis, pero también a veces es bueno reflexionar sobre cuál es mi política de backup o cuál es mi política de protección de datos. Tampoco me gusta hablar de backup solo. ¿Cuál es mi política de protección de datos? ¿Qué RTOs, qué RPOs he definido? ¿Cuáles son mis destinos? Y cómo tengo de orquestado y de plasmado en un documento mi plan de continuidad de negocio, que yo creo que todos en nuestra compañía deberíamos tenerlo, ¿vale? Por cierto, el plan de continuidad de negocio tiene que estar en algún sitio también protegido, porque muchas veces si tenemos el plan de continuidad de negocio en un file system que nos acaba de fallar o ha sido cifrado y no podemos acceder a él, pues tal vez no podamos acceder a nuestro backup en el cloud porque las claves de recuperación las teníamos también en este documento. Bueno, tenerlo todo en cuenta porque al final los proveedores de cloud como nosotros no tenemos acceso a los datos. Los datos y la información son vuestros y sois vosotros los que tenéis que tener estas claves de recuperación, tanto si están cifrados como no. Ahora quería hablaros de la parte de Backup Cloud, entrar un poco más en detalle de cada una de las soluciones. ¿Cuáles serían las ventajas? Pues bueno, tener una copia fuera, es invulnerable ante cualquier tipo de malware y borrado. ¿Por qué? Porque tanto en BIM como en las tecnologías que tenemos detrás, en este caso de Dell, eh, establecen mecanismos que aunque un hacker sea capaz de acceder a nuestra aplicación de backup y realice un borrado del destino, existen unas protecciones adicionales que tenemos activadas sin coste, donde establecen unas papeleras de reciclaje, por ejemplo, que nos guardan los datos hasta 5 días
incluso cuando se hayan borrado los datos en origen, con lo que tenemos una protección extra. También utilizamos protocolos de comunicación entre nuestro sistema de backup y los destinos, que en este caso son invulnerables en cuanto a que el ransomware no es capaz de acceder a través de estos protocolos. Luego toda la información está completamente cifrada end-to-end, de punto a punto, y además también tenemos la capacidad de cifrar la información en el destino, con lo que estamos añadiendo múltiples capas de protección. Hoy en día esto es una solución muy escalable, con pago por uso. Nosotros no cobramos por transferencia de datos. Podéis transferir, restaurar o enviar los datos que consideréis oportunos a nuestra solución de backup. En este caso se tarifica por almacenamiento y por número de elementos de los cuales quiero hacer backup. Ya puede ser una máquina virtual, un buzón de Office, un sistema físico, un servidor de Linux que tengo en un entorno físico, cualquier cosa, una base de datos, cualquier cosa que queráis mandar, lo tarificamos por ítems. Y esto también es un primer paso para la famosa nube híbrida, ¿no? Al final, cuando estamos hibridando, cuando tenemos cosas en local, en nuestro cloud, en nuestro entorno privado, en nuestro VDC privado, y cuando tenemos cosas fuera. La primera hibridación que podemos hacer es el correo electrónico. Ya estamos hibridando con el correo electrónico. Tenemos una solución que está en un proveedor cloud público y luego tenemos nuestro sistema de gestión en nuestro proveedor cloud privado, en nuestro entorno privado. Pues una forma de hibridación también sería el backup cloud. Al final tenemos ciertos servicios que los tenemos fuera de una forma hibridada. Pues bueno, esto ya podemos llamarle una nube híbrida, ¿por qué no? Nuevos retos, paradigma, cosas que a lo mejor decís, ostras, yo ahora mando mis datos fuera, pero claro, pierdo visibilidad. ¿Esto dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se gestiona? ¿No? Luego, estos datos, si los estoy mandando a un entorno como Azure o Amazon, pues exactamente en qué CPD están, dónde están ubicados, cumple con GDPR, con todo este tipo de regulaciones. ¿Qué pasa con ellos cuando se borran? ¿Se hace un borrado físico? ¿Qué tipo de borrado se hace? Luego, ¿quién accede a estos datos? ¿Cómo se hace? Luego, ¿qué disponibilidad tengo? Luego, toda esta información está protegida frente a hackers. Claro, estas son dudas que os vais a plantear, ¿no? Pero al final estáis sacando datos fuera y necesitáis tener protección frente a ellos. Bueno, en este sentido, nosotros nos apoyamos en este caso, para la parte de Backup Cloud, nos apoyamos en certificaciones. Al final, la mejor forma de demostrar que vuestros datos están a salvo es adherirnos a métodos de trabajo y metodología en cuanto al acceso tanto físico como lógico a cada uno de estos datos mediante diferentes certificaciones del más alto nivel en cuanto a lo que sería la protección y el manejo de datos, pasando por un esquema nacional de seguridad de nivel alto hasta disponer los datos en CPDs, en centros de datos del más alto nivel, Tier 4, que es la máxima certificación, cómo estar adheridos a normas como la ISO 27001 o incluso tenemos clientes que nos solicitan también que los datos en destino pues se encuentren cifrados y encriptados con una clave única que solo conocen ellos. Bueno, todos estos mecanismos al final lo que queremos trasladaros es que está claro que tengáis vuestras inquietudes porque al final estáis sacando datos fuera, pero también saber que nosotros y en este caso nuestro socio tecnológico aquí que es Walhalla, pues ha hecho un esfuerzo para que todo esto se cumpla y podamos gestionar esta información de una forma segura y sin problemas, ¿no? Eh, cuando queremos recuperar estos datos, y es otra de las preguntas que os pueden surgir, al final me gusta un poco dirigir la presentación intentando resolver dudas que os puedan ir surgiendo, ¿no? Oye, yo he tenido un problema muy grande y necesito acceder necesito acceder físicamente porque tengo que restaurar 10 teras, 20 teras, 40 teras de datos. Necesito restaurarlos ya, no puedo esperar a una restauración a través de la conectividad que pueda tener en mi compañía y quiero hacerlo de una forma rápida. ¿Es posible? Pues sí, hay mecanismos, de hecho lo hemos hecho con clientes, donde podemos hacer un acceso físico a los sistemas y mediante un medio extraíble el cliente con sus claves de recuperación puede restaurar estos datos en un medio físico que luego ya podemos trasladar al cliente y hacer una restauración muchísimo más rápida, ¿vale? Esto se ha hecho y es una posibilidad muy
muy interesante. Nosotros no tenemos acceso a esa información, es el cliente con sus claves el que puede, a través del sistema, pues restaurar estos datos. Em, Esto solo es posible con la clave de encriptación que dispone el cliente para acceder a ellos. Nosotros no tenemos esa información, con lo que también tenemos un nivel de protección extra. Y luego, claro, siempre comentaros que siempre es mejor un backup local y luego un segundo backup en el cloud. Eso luego hablaremos un poquito de ello. Luego otra cosa, yo creo que también es una opción económica y bastante interesante para la parte de archivado. Es decir, hay datos que son accesibles o que accedo a ellos muy esporádicamente. Son datos que me cuesta mucho dinero tenerlos de forma local en mi infraestructura. Oye, pues podemos pensar en este tipo de almacenamiento para un archivado muy económico de datos que voy a acceder muy poco frecuentemente bueno, y eso puede ser una alternativa de backup de long term, ¿no? De largo tiempo. Una recomendación, esto ya lo sabéis, no estamos inventando nada, la regla del 3-2-1. Nosotros aquí, ¿qué siempre recomendamos? Pues bueno, siempre recomendamos un backup local. Si tenéis un entorno con almacenamiento, con una cabina o tenéis un sistema HCI de hiperconvergencia, hacer el backup en la propia infraestructura o utilizando los snapshots de las unidades de almacenamiento. Vosotros pensaréis, ostras, esto no es una buena práctica porque si se me rompe la cabina, pues voy a tener un problema, efectivamente, pero es la mejor forma de restaurar datos instantáneamente y de forma muy rápida. O sea, restaurar un dato de un snap de cabina o de un backup local en el propio almacenamiento con cualquier solución de backup es muy rápido y me sirve para los datos que son frescos, los datos que son vivos. Nosotros aquí no os decimos tener un backup de una semana, ¿no? Podéis tener un backup de 2-3 días en el almacenamiento local que os va a servir para estas restauraciones rápidas en las que no puedo perder tiempo. El segundo backup, que ya va a ser un backup que va a estar más protegido y que va a darme mucha más fiabilidad y protección y además que podemos activar tecnologías de duplicación para que podamos almacenar un backup muchísimo más tiempo. Esto ya lo podemos hacer en una unidad de almacenamiento como DLMC Data Domain que puede estar en la red y que además es invulnerable a cualquier tipo de ataque de los que hemos estado hablando antes de malware. Perdón, donde vamos a almacenar el backup del mismo día y a lo mejor vamos a almacenar ya el backup de hasta 1 año, 2 años, depende de cómo lo queráis configurar. Y luego ya un tercer backup offsite. ¿Por qué? Porque si todo falla, si falla la infraestructura, si ha habido una corrupción de datos, si por alguna razón el backup no es fiable o queremos tener una protección extra fuera, perdón, porque nuestro sistema de backup local no es capaz de ser resiliente a cualquier tipo de este tipo de ataques, pues oye, pensar siempre en un backup nube, que yo creo que es una muy buena solución. Con lo que estamos cumpliendo un poco las buenas prácticas en cuanto a la ejecución de backups y protección de datos de una forma sencilla, fácil de gestionar, porque la misma aplicación de backup es capaz de realizar estas tareas mediante tareas de archivado, de backup copy. Casi todas las soluciones hoy en día lo realizan sin ningún tipo de problemas. No añade gestión, no añadimos complejidad, no incrementamos la curva de formación en el personal técnico y al final estamos dando una muy buena solución a un problema o a un reto que no se nos plantea hoy en día como es la de protección de datos. ¿Cuál es la arquitectura para que lo veáis un poco ya en un one shot del entorno de lo que sería un backup cloud? Bueno, al final nosotros disponemos de diferentes clientes que tienen su solución de backup, en este caso basada en Vim. También utilizamos Acronis en determinados casos, es decir, que tenemos una solución en Walhalla con Acronis y con Vim Backup. Y en este caso los diferentes clientes, a través de un túnel SSL, se conectarían a lo que serían nuestros gateways del cloud, son unos proxies. También tenemos unos aceleradores WAN que lo que hacen es que optimizan mucho el envío y recepción de datos. Os sorprenderíais lo rápido que es restaurar backups y hacer backups de teras hacia el cloud de una forma bastante rápida. Y luego nosotros en lo que es la infraestructura física disponemos de una serie de repositorios basados en tecnología del MC donde almacenamos en un sistema scale-out todos los backups de estos clientes que, como os comentaba, están protegidos y cifrados. Entonces, la comunicación cliente gateway y cloud está totalmente protegida con unas claves.
y luego todo lo que son los repositorios los tenemos redundados con tecnología RAID y con sistemas muy fiables, con lo cual el cliente desde su propia aplicación en su infraestructura es capaz de gestionar estos backups, restaurarlos, hacer nuevos backups o eliminarlos. ¿Qué más añadimos aquí? Nosotros añadimos una capa de gestión de forma gratuita, que lo que hace es que monitorizamos que las copias de seguridad se estén realizando de forma correcta e informamos al cliente de un posible problema. Y también disponemos de clientes que nos hacen una especie de offloading o nos dan esta tarea para nosotros. Nosotros desde la parte del BIM Backup and Replication de Service Provider, somos Cloud Service Provider de BIM Backup, lo podéis en la web de BIM podéis buscar Cloud Service Provider y está a base 10. Nosotros somos incluso, si el cliente nos da autorización, gestionar sus backups. Es decir, podríamos tener acceso a su consola de backup desde nuestro BIM Cloud en el Service Provider y ser capaces de efectuar cambios, nuevos backups y tal. Eso ya sería un siguiente nivel de servicio gestionado que ponemos a disposición de clientes que quieran, en este caso, olvidarse de la gestión de las copias de seguridad y nosotros asumir un poco esa responsabilidad de la gestión de sus copias de seguridad de una forma totalmente pago por uso y totalmente controlada y monitorizada cada día. Por hablaros un poco de Walhalla Data Center, es un data center Tier 4 ubicado en Castellón, donde bueno hay diferentes dos centros de transformación, dos generadores de backup, todo el tema de sistemas de todas las configuraciones son N+1, N+2, bueno, diferentes técnicas y está catalogado como un Tier 4, ¿vale? Entonces, bueno, trasladaros la máxima fiabilidad, la máxima tranquilidad en cuanto a que tenéis vuestros datos en un data center con muy alta fiabilidad, donde también está homologado para toda la parte de VDC de VMware y las diferentes certificaciones que os hemos comentado antes, sobre todo la parte de Esquema Nacional de Seguridad nivel 4 para todo lo que es administración pública, muy importante, y 27001 y este tipo de medidas de seguridad. ¿Cómo configuro esto? Muy sencillo. Desde vuestra consola de BIM Backup, en Service Provider, buscáis un Service Provider, en este caso Base 10 Cloud. Nosotros tenemos una serie de tenants o clientes, en este caso, dentro de nuestro Cloud Connect. Este sería el lado de nuestro como Service Provider. Y aquí establecemos usuarios, contraseñas, cómo queremos hacer el backup, cantidad de datos, la cuota, si queremos utilizar un acelerador o no. Es una configuración muy sencilla que hacemos en los dos lados. Y luego ya el cliente, pues desde su consola, en vez de tener el backup a disco o el backup copy, pues tiene un backup cloud, donde tiene las mismas funciones que tenéis en un backup local. Es decir, restaurar la máquina, restaurar los ficheros, restaurar un componente de los discos duros, un VMDK, borrar el backup, traerlo y comprimirlo como un zip. Bueno, diferentes opciones que tenéis aquí como si fuera un backup local. Con lo que veis que la configuración es muy sencilla. Nosotros en el alta del servicio de backup también incluimos unos servicios profesionales de ayuda en la configuración, seguimiento de que los backups se están haciendo bien, control del ancho de banda y bueno, y ayuda en la gestión y configuración de este backup para el cliente, que está incluido también dentro de lo que sería el servicio de alta. Si queréis trabajar con un entorno como Azure, también ofrecemos backup de BIM en Azure. Aquí sí tenéis soluciones de copia de datos, como puede ser Symantec, BackupExec, también tenemos posibilidad de hacer backup aquí o sobre cualquier otro tipo de plataforma de backup. Al final lo que creamos es un blob de Azure con unas carpetas definidas para cada cliente. Damos acceso de la misma forma, la comunicación también es end-to-end cifrada y podemos hacer backup tanto de VMware como de Hyper-V o incluso de sistemas físicos. Es decir que en este caso que sepáis que también sobre Azure os damos la posibilidad de hacer backups tanto de la parte de BIM como de la parte de cualquier otro tipo de solución de backup que tengáis en vuestras instalaciones. Un poco por acabar con la parte de lo que sería copia de seguridad y haciendo un guiño a Office 365, que sabéis que últimamente con el tema del teletrabajo pues se ha disparado muchísimo. Este slide es interesante porque aquí definimos responsabilidades, ¿verdad? Y la responsabilidad de Microsoft al final, oye, es que los datos estén accesibles, eso sí que es su responsabilidad,
También tienen una papelera de reciclaje donde una restauración de datos, pero que tampoco podemos ir a una fecha específica, al final es acumulativo y tampoco lo podemos almacenar infinitamente, al final tiene un tiempo, ¿no? Y eso es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad al final es hacer un backup de datos, porque en Microsoft si hay una corrupción o un borrado de datos y no está en la papelera de reciclaje o os habéis equivocado con el propio documento, todo esto necesitáis tener una solución de backup. Por eso no pensemos que por tener nuestros datos, nuestro correo electrónico, nuestro SharePoint en 365 vamos a estar exentos de realizar copias de seguridad sobre estos datos. Es muy importante hacerlo, sobre todo por estar adheridos a regulaciones, a seguridad y a los SLAs que hemos definido y a las retenciones que queramos tener, que desde luego en este caso Microsoft no las va a cumplir porque tampoco es su objetivo. Aquí tenéis un poco cuáles son las políticas de retención dentro de Microsoft. Entonces, por ejemplo, em, si borráis un archivo dentro de la carpeta de archivos eliminados, pues lo van a almacenar un mes. Luego ya lo vamos a perder. Pues vosotros necesitáis tener acceso a eso. O, por ejemplo, la parte de inbox la vamos a guardar 2 años. Luego ya se mueve a un archivado definitivo donde las capacidades de restauración por tiempo son menores. Es decir, un empleado deja la compañía. ¿Cuánto tiempo vamos a almacenar esos datos? Pues máximo un mes. Cuando se dé de baja la cuenta, al cabo de un mes se perderán los datos. Si necesitamos restaurar algo de este empleado por un tema de litigios o por un tema de lo que sea, pues ya no vamos a poder. Necesitamos tener un backup de todo esto. ¿Vale? Entonces, tengamos un poco claro que sí que tenemos protección, que sí que tenemos un autoarchivado y unas papeleras de reciclaje, pero que tampoco son infinitas y que muchas veces ya os habrá pasado, oye, necesito un correo del empleado no sé qué de hace 6 meses, no lo tengo, pues lo podemos proteger. Office 365 con Veeam Backup tiene una solución, también la tenemos con Acronis, donde somos capaces de hacer una copia de seguridad de un montón de datos dentro de lo que sería Office 365, no solo de correo electrónico, sino de SharePoint, de toda la parte de OneDrive. Y luego las opciones de restauración a través del Veeam Explorer son brutales. Tenemos opciones de buscar correos por descripción, por attachment, guardarlo como un fichero, exportarlo a PSTs, restaurar tablas individuales. Las posibilidades de restauración y de búsqueda de estos datos a través de esta aplicación del Vimeo Explorer son muy potentes y la verdad es que nos da una protección extra en todo lo que sería el entorno de Office 365 que realmente lo necesitamos si estáis utilizando Office 365 o al menos para las cuentas muy importantes de vuestra compañía. Entonces recordaros que es interesante o es muy conveniente disponer de un backup cloud e incluso las aplicaciones que ya tenemos en el cloud, disponer de un backup extra que no que esté fuera en un proveedor de cloud no exime de que tengamos que proteger nuestra información. Y bueno, y ya voy a pasar a la última parte del webinar donde hablamos de todo el tema de disaster recovery. Muchas veces podéis pensar, ostras, tengo un backup o tengo un disaster recovery, esto también es como un backup. No, son términos distintos. Yo me he encontrado muchos clientes muchas veces que están realizando réplicas de su infraestructura y con esto piensan que tienen una copia de seguridad. No, al final el disaster recovery o lo que está pensado es para, en caso de desastre, poder realizar una recuperación de la producción lo más rápida posible, ¿vale? Esto es lo que sería un poco la definición de disaster recovery. La copia de datos, lo que llamamos backup o copia de datos, está pensada para salvaguardar nuestros datos en unos medios normalmente de bajo coste, donde vamos a tener una longevidad del dato mucho mayor, es decir, podemos ir atrás muchísimo más, y donde las restauraciones y recuperación son en principio más lentas de lo que pueda ser un disaster recovery, ¿vale? Un disaster recovery está más orientado a un fallo total de infraestructura o de una máquina virtual completa, donde necesitamos una puesta en producción muy rápida o, por ejemplo, tenemos diferentes CPDs y queremos hacer pruebas de continuidad de negocio y no está pensado para tener grandes retenciones. Un disaster recovery no está pensado para guardar meses, simplemente fotos a lo mejor de los 2, 3, 4 últimos días y que tenga mecanismos tanto de la parte de red como de sistemas que nos permitan la restauración
lo más rápido posible y de una forma muy sencilla. Eso sería un poco el punto de Disaster Recovery. Podéis pensar, en este caso, que si yo tengo una infraestructura donde estoy haciendo un backup local en la propia cabina que os comentaba antes o con snapshots, luego hago un backup en una unidad de almacenamiento compartida que esté protegida y luego tengo un Disaster Recovery en la nube, ¿nos puede servir de método de protección? Pues sí, porque al final en la nube voy a tener mis máquinas que van a estar disponibles para ponerlas en marcha en cualquier momento, cosa que con la primera opción que os hemos comentado de Backup Cloud no es el objetivo. En el Backup Cloud tenemos una copia de los datos. Aquí sí que tenemos las máquinas preparadas para darle un clic y ponerlas en producción, con lo que hay una asignación de recursos predefinida de esas máquinas. Estamos utilizando ya recursos de nuestro Cloud Service Provider pero al mismo tiempo también podemos utilizar esta replicación en un momento dado para hacer una restauración de datos, ¿vale? Entonces, en ciertos escenarios donde el cliente se plantee los dos, pues pueden ser complementarios o pueden ser alternativos, ¿vale? Bueno, Disaster Recovery, beneficios. Podemos hacer una recuperación de la producción. En este caso ya estamos empezando a irnos hacia un cloud híbrido porque ya tenemos una VPN a lo mejor que nos está conectando nuestro CPD con un Disaster Recovery externo donde podemos hacer un failover. Failover significa arrancar la producción en destino donde tengo yo mi Disaster Recovery y failback es volver hacia atrás. Todos estos procesos son siempre disruptivos, ¿eh? Aquí hay parada de servicio y hay un tema muy importante que debemos hablar y debemos poner encima de la mesa que es la parte de la red. ¿Cómo hago para poner esas máquinas en marcha arriba con los diferentes casos? Hacer un Disaster Recovery es muy sencillo, hacer una copia de datos también, poner en marcha las máquinas también es muy sencillo, está todo automatizado, todo inventado, pero la parte de la red, de cómo accedo a estos datos, es donde se añade la mayor complejidad. Y aquí es donde entran toda la parte de servicios profesionales que ofrecemos en la compañía para establecer, dependiendo de vuestros RTOs y RPOs, la mejor forma de acceder a estos datos y de poder en producción todo este tipo de entornos. Entonces, beneficio, recuperación de producción, ahorro de costes, no necesito un CPD local, estoy moviendo hacia un entorno de cloud híbrido y luego elasticidad. He querido poner esta elasticidad porque, oye, ¿por qué no? En un momento dado podemos absorber los crecimientos de producción y de demanda de cargas en una solución de Disaster Recovery. ¿A qué me refiero? A que al fin y al cabo tenemos máquinas en la nube que en un momento dado los podemos poner en marcha, podemos trabajar sobre ellas y a lo mejor a través de este túnel establecido que tenemos entre CPD principal y mi Cloud Service Provider, a lo mejor derivar cierta carga en el cloud, en este caso en nuestro Disaster Recovery, de ciertas máquinas que a lo mejor puedo duplicar o poner en marcha allí. Bueno, puede ser una posible solución para entornos donde lo necesitemos. Por ejemplo, ahora que estamos con mucha gente trabajando desde casa, pues para todo el tema de sesiones RDSH o entornos Citrix, bueno, es un poco verlo. En este caso, para toda la parte de Disaster Recovery, nos apoyamos en otro socio tecnológico que es Kio Networks, es un Tier 4 también, dispone prácticamente de las mismas certificaciones que Valhalla, está ubicado en Murcia y también tiene toda la parte de VMware Cloud Provider, donde la solución de Veeam está totalmente integrada dentro del vCloud. Ahora os enseñaré un par de slides para que veáis qué pinta tiene eso. Y bueno, ya os habéis visto que hemos intentado buscar, o hemos intentado, no, hemos buscado los dos mejores data centers locales que hay a nivel nacional también, Tier 4, y que nos han dado la mayor fiabilidad y la mejor respuesta y están lo más alineados con nuestro negocio y con nuestro objetivo de que tengáis una solución de protección de datos muy potente. ¿Cómo funcionaría la parte de replicación? Pues bueno, al final tenemos nuestra infraestructura virtual, tanto en VMware como en Hyper-V. Realizamos una replicación hacia la nube. En este caso los componentes son exactamente iguales. Hay un Cloud Gateway, hay un VMware, hay un Veeam Cloud Service en la nube y al final la diferencia es que en vez de almacenar los datos en un medio, lo que hacemos es que estos datos se copian ya como máquinas virtuales que están preparadas en un entorno VDC para poder ponerse en marcha de una forma muy rápida.
¿Cómo hacemos las réplicas? Pues depende de vuestras políticas. Podemos hacerlo cada 10 minutos, cada hora, cada 10 horas, cada 2 días, como queráis. Podemos hacer las réplicas individuales por máquina, por grupos, y luego también tenemos unos planes definidos de failover. Es decir, podemos hacer el failover de toda la producción o de solo una parte de ella. En este caso, esta es un poco la pinta que tiene el vCloud Director. Esta parte de aquí donde pone demo DR base 10 es donde vosotros accederíais y tendríais vuestras máquinas virtuales. Fijaros que podemos definir redes, almacenamiento, balanceadores, punto a punto, soluciones de IPsec, de VPN. Entonces, nuestro BIM haría replicaciones sobre este entorno vuestro, donde accedéis vosotros con vuestro usuario y password. Y aquí tendríais vuestras máquinas virtuales que podríais poner directamente en marcha desde aquí o desde vuestro BIM local. Y aquí es donde vamos a entrar ahora muy rápidamente en dos escenarios, ¿vale? Lo que os comentaba antes del tema de la red. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, normalmente establecemos un túnel VPN entre el origen y el destino, ¿vale? Pero BIM tiene una funcionalidad que es el Network Extension Appliance, que es una funcionalidad muy chula, que lo que nos permite es, teniendo la misma red en origen y destino, porque ya sabéis que con una VPN tenemos que tener redes distintas, bueno, a no ser que vayamos a soluciones de capa 3 sobre capa 2 y soluciones un poco más avanzadas, pero al final si queremos crear una VPN necesitamos redes distintas y lo que hacemos es que BIM monta unos proxies y lo que permiten es que aunque me haya caído, por ejemplo, una máquina en producción, una sola máquina, la puedo levantar en destino con la misma IP y BIM a través de estos proxies, utilizando ARP inverso, permite hacer el enrutado de tráfico entre el origen y el destino. Y eso es una cosa muy chula para fallos de site parciales. Y esto es lo que os quería comentar ahora. Cuando tenemos dos escenarios, y ya estoy acabando. El primer escenario sería el fallo de una o varias máquinas, es decir, oye, yo tengo mi producción en marcha, me han fallado una o dos máquinas, el backup local lo tengo corrompido, no lo tengo, no se hizo, no lo he podido, o no tengo backup de esta máquina, quiero ponerlo en marcha en la nube. ¿Cómo? Lo haríais desde el propio BIM, haríais un failover plan, la máquina se pondría en marcha en la nube, se levantarían estos dos Network Extension Appliance y todas las peticiones de nuestra red local que fueran dirigidas a esta máquina, estos Network Extension Appliance los enrutarían hacia nuestro Cloud Provider, con lo que no tenemos que hacer cambios de red. Esto es muy chulo porque nos evita toda la parte de configuración de red que es muy tediosa y muy compleja, porque si no, al final tendríamos que cambiar la IP de la máquina en la nube y eso tampoco muchas veces no es posible, ¿no? Ese sería el caso 1, fallo de una máquina o varias máquinas. El caso 2 sería, nos ha fallado todo el site, se nos ha roto la cabina, se nos ha roto el data center, hemos tenido un escenario de desastre total, una inundación, un fuego, cualquier tipo de tal, y nuestra infraestructura en el origen no está disponible, ¿vale? O no está parcialmente disponible. Imaginaros que se ha roto la cabina, ¿vale? Y no tenemos acceso. Claro, al no tener acceso a nuestras máquinas virtuales en origen, nuestro sistema de BIM Backup tampoco está vivo, lo hemos perdido, con lo que no tenemos acceso a la nube y no podemos restaurar nada. ¿Cómo lo haríamos? Entraríamos en nuestro BIM Cloud, porque tenéis una instancia de un BIM Cloud que está enlazado con el VDC, y desde ahí podríais poner en marcha las máquinas y ya las tendríamos en marcha, ¿vale? Ahora viene la fase 2. ¿Cómo accedo a esas máquinas? Bueno, pues o montamos un túnel VPN entre un CPD temporal o a través de appliances virtuales de firewall, que también ofrecemos ese servicio, podemos montar accesos SSL o RDSH y podríais acceder a vuestras máquinas virtuales. Este escenario hay que verlo, es decir, hay que ver qué pasa si tengo un fallo completo y cómo quiero acceder a estos datos en caso de un fallo completo del site de producción, ¿vale? Por eso quería focalizar y enseñaros un poco los dos escenarios, ¿no? Un fallo parcial, un fallo completo. En caso de fallo completo, se me ha quemado el CPD completo, oye, tener las máquinas en la nube y tenerlas en marcha ya es mucho. Vamos a establecer dentro de nuestro plan de continuidad de negocio cómo voy a acceder a ellas, ¿no? Pero eso hay que plasmarlo en un documento y hay que tenerlo claro, ¿vale? Y ya está. Creo que he terminado, estoy bastante en tiempo, son las 12 menos 5. Y bueno, un poco el resumen, pues eso, disponer un backup seguro, proporcionar disaster recovery, la curva de aprendizaje. ¿Por qué os pongo esto? Esto es importante siempre.
oye, hagamos las cosas simples, no busquemos cosas complejas que luego no funcionan. ¿Estáis trabajando con BIM? ¿Estáis trabajando con que la mayoría de clientes de entornos virtualizados están trabajando en este tipo de soluciones? Ya sé cómo funciona, es fácil de utilizar. Tengo opciones que me proporciona, en este caso, base 10 Verne, de poder disponer de un backup o de un disaster recovery externo con la misma herramienta. Hagámoslo simple y evitemos entornos que no conozco, que luego son complejos de poner en marcha, que salen muchos problemas, y reduzcamos esta curva de aprendizaje, ¿vale? Utilizado en diferentes entornos, hemos hablado de cloud, de backup cloud con BIM, con Symantec, con Acronis, podemos hacer un disaster recovery, Office 365, ¿vale? Reducción de costes, no necesito almacenar mucha información local, grandes sistemas NAS de protección de datos, puedo hacer un archivado y un backup fuera, entornos híbridos y sobre todo escalabilidad. ¿Que quiero más? Pago más. ¿Que quiero menos máquinas y almacenar menos? Pago menos. Pago por uso y escalable y sencillo de implementar. Y nada, y con esto acaba mi presentación. Espero que no haya sido muy, muy aburrida. Al final me quería hacer un poco, no sé, una reflexión sobre todo de la parte de cómo hacer protección de datos, mostraros soluciones que estamos utilizando y que tenemos clientes y que están disponibles y que tienen unos costes muy asequibles, que estamos monitorizando, que tenemos gente dedicada a esto y que el expertise es muy alto, soluciones que son fáciles de implementar y luego que tenemos un equipo de servicios profesionales brutal detrás para ayudaros en la implantación de este tipo de soluciones. Con lo que, bueno, para animaros a que contéis con nosotros a nivel de partner tecnológico y que sepáis que este tipo de proyectos los podemos abordar con total garantía.